Menos mal que han decidido dejar el mando por aquí, porque si no... Si no hacen buenos datos, porque No, y en la otra clase, en la 4 al menos se llegaba, en esta ni siquiera encima de la silla se llega. ahora que encima de la mesa. Sí, y tendría que ser uno de ustedes que son más altos que yo. Eso está claro. Y muy bien, estamos haciendo. Más altos que yo, siguen siendo. Bueno, ¿cómo calculamos? Acuérdense, siempre hablamos de energía. ¿Qué letra era la que utilizamos? La Q, ¿verdad? Pues entonces, la energía, la cantidad de calor que yo voy a necesitar, va a ser igual al volumen. El volumen es la demanda de agua caliente sanitaria que acabamos de calcular en el apartado anterior, ¿vale? El volumen en litros que yo voy a consumir, ¿vale? Ese volumen en litros lo voy a multiplicar por la diferencia de temperatura. ¿De quién es? De la temperatura de uso. Esa temperatura de uso es bastante fácil, siempre es 60 grados, ¿vale? Menos la temperatura del agua de red. La temperatura del agua de red viene tabulada. Y si no me equivoco, lo tengo aquí. Que también les voy a pasar las tablas. Ahora resulta que no lo tengo aquí delante. Cuando no vayan a buscar, ¿vale? Eso siempre va. Temperatura ambiente, energía, latitud, longitud y temperatura mínima. Bueno, no las encuentro ahora, no las tenía separadas. Yo se las pondré, o las tengo en el manual mismo. Espérense, no sé dónde las tengo. Temperatura regular. Ahora recoge la temperatura media del agua de la red. Bien, aquí tiene la tabla. La tabla de la temperatura del agua de red la van a tener en el manual y fíjense, lo que nos viene es separado por los diferentes meses del año y las diferentes provincias españolas. Entonces, si estuviéramos aquí en Las Palmas, tendríamos que buscar Las Palmas, que estaba por aquí abajo, y estas serían las temperaturas del agua de red, ¿vale? De cada uno de los meses. ¿Por qué lo hacemos para cada mes? Porque no es lo mismo hacer el cálculo de instalación para diciembre que hacerlo para enero, ¿vale? Por eso entonces lo haríamos para cada mes. Hoy aquí lo vamos a hacer para un único mes y después ustedes tendrán que hacerlo para los 12 meses siguientes, ¿vale? Entonces, supongamos el edificio que hicimos antes, que estamos aquí en Las Palmas, ¿vale? Vamos a hacer el cálculo para el mes de enero. Temperatura de agua de red, 8. ¿Cuánto nos daría entonces? ¿Cuál es la demanda de energía, la Q, en este caso? Volumen, el que calculamos antes, 7.000 y pico, ¿no? 8.000 y pico. Temperatura de uso, 60. Y temperatura del agua de red, 8. ¿Cuánto nos da entonces la demanda energética? ¿La temperatura de uso era 60? Sí. ¿La temperatura de era 8. Los 60 salen de... Que siempre es 60. Para agua caliente sanitaria vamos a utilizar una temperatura de 60 grados. Siempre es 60. Lo de restarle 8. Es porque te dice aquí en la fórmula menos temperatura del agua. Sí, pero ya, menos 8 y ya está. Sí, haces primero para calcularlo 60 menos 8. Vale, Y lo que te da lo multiplicas por el volumen anterior. Da 3.216. Vale, entonces lo voy a copiar en el curso para que quede Q igual a 3.216. No.
603.216. 603.216. Vale. Vale, unidades. Cuidado con esto. Tal y como está esta fórmula, las unidades están en kilocalorías por día, ¿vale? Entonces aquí, esto sería kilocalorías por día. Vale. Simplemente lo estoy copiando para ir almacenando los datos. Segundo paso, ya hemos pasado la primera fase. Acuérdense, ahora ¿qué tenemos que hacer? Calcular la radiación. Para calcular la radiación tendremos que definir cuál es la inclinación de los paneles. Acuérdense, teníamos tres casos. Uso principalmente en invierno, uso principalmente en verano, uso durante todo el año. Si le poníamos uso durante todo el año, la beta, ¿qué iba a ser? La latitud. Si era uso principalmente en verano, le podíamos quitar 10 grados. Y si era uso principalmente en invierno, le sumábamos 10 grados. Supongamos que yo les estoy hablando de un uso para todo el año. ¿Cuál va a ser la inclinación que le vamos a dar? La latitud. Y como estamos en... No, todo el año es tal cual. Y como es todo el año, es que eso es un error que tengo en el documento, eso lo tengo que corregir. Si como es todo el año, es la latitud, y la latitud en Canarias, el otro día lo hicimos, y entonces decíamos que íbamos a poner la inclinación a, no que poníamos 28, sino 30 grados. Vale. Ya sabemos la Q y la beta. Segundo paso hecho. Tercer paso. Determinar la radiación incidente sobre la superficie horizontal. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos, lo de la radiación incidente sobre la superficie horizontal? Lo que entró en el examen. Yo espero, no tengo prisa. Lo de la K por H. Lo de la K por H. Entonces, tendríamos que determinar ahora cuánto vale la K, que es lo que aquí llama perdón, la E, que es la K por H, la H. Aquí lo ha puesto como E, esto lo corregiré yo. Lo hacemos de tablas y lo multiplicamos por el factor de corrección K. Eso ya lo saben hacer y tienen ustedes las tablas en la primera unidad. Entonces, vayan haciéndolo otra vez para Canarias. Deberían de tener ya hecho, que Canarias lo hemos hecho, creo que... Ah, no, el ejemplo que yo les puse la otra vez no fue para Canarias, ¿verdad? El de la radiación. Miren a ver si lo tienen hecho o no. Y ya tienen los datos. Y si no, me calculan la energía para Canarias, la radiación incidente para Canarias. Lo hicimos fue para Sevilla, creo que fue el que, o Coruña, o algo de eso. El examen era Coruña. El examen fue a Coruña y el de la clase fue Madrid. No, el examen, el segundo problema era a Coruña y el primer problema era Madrid. ¿Y entonces el de clase? No me acuerdo para qué lo hicimos. Si no lo hacen, quiero que, como quien dice, quiero hacer un paso para todos los meses, hecho aquí en clase entero hoy. Entonces, si no lo calculamos, ya lo saben hacer del examen. Calcúlenme la H para Canarias. Carlos, tú como no has visto nada, te recuerdo un poquito. Lo que se hace es, se va a... En la unidad 1 tienes un anexo de tablas, ¿no? ¿Ya lo tienes abierto? Tablas de radiación. Exactamente, coge eso. Hola Emilio, bienvenido. Bien, entonces, ahora te vas a la tabla y como estamos en Las Palmas, en la primera de todas que dice radiación media incidente sobre una superficie horizontal, buscas Las Palmas y copias todos los datos, que es un dato para cada mes del año, ¿vale? Si quieres, cógete solo el primero para que tengas un ejemplo y después lo haces para todos los demás. 11,2 en la primera tabla. Emilio, creo que es debido al mal tiempo. Siempre que llueve un poco, el internet fastidia bastante. Bien, entonces, el dato que tendrás que conocer es que la radiación, la H, para una superficie horizontal en el mes de enero es 11,2. Bueno, o sea, H es radiación. H es radiación sobre superficie horizontal. Y para el mes de enero diríamos que es 11,2.
Bien, ahora que tienes el mes de enero, lo que hay que hacer es corregir ese factor. ¿Por qué? Porque en realidad nuestro panel no está a 0 grados, está inclinado 30 grados. Entonces, ¿dónde encuentras esas tablas de corrección? Pues sigues bajando y las tienes aquí, son estas que estaban en naranja. Factor de corrección K. ¿Cómo utilizamos esta tabla? Buscamos primero la tabla de la latitud a la que estamos. En este caso es fácil, tabla de latitud 28. Cuando ya tienes definida la latitud, entras en la columna de la inclinación, en este caso 30 grados. Y el factor de corrección K, en la K, es este 1,22. Para enero K vale 1,22. Entonces, ¿cómo calculamos la RI, radiación incidente? Sería igual H por K. Entonces, para enero te da una radiación incidente de... Pues H 6,2 o... No la apunté. ¿Cuánto era? 1,22 la K. Perdona, Emilio, estamos les explicando los pasos que hay que hacer para poder calcular el número de paneles que nos hace falta para suministrar la energía que necesitamos para la vivienda. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Te lo resumo muy rapidito. Primero que nada, calculamos la demanda energética, la cantidad de energía que yo voy a necesitar para poder calentar el agua que yo tengo. ¿Cómo lo hacemos? Pues esa Q, esa demanda, será igual al volumen en litros, lo que calculamos en el ejercicio anterior, multiplicado por la diferencia entre la temperatura de uso para toda agua caliente sanitaria con solar térmica es 60 grados. ¿Por qué 60 grados? Que nadie me lo ha preguntado. Simplemente porque a partir de 60 grados matamos las bacterias de la legionelosis. Muy importante por el tema de prevenir enfermedades porque tenemos agua acumulada. Muy bien, Emilio. Menos la temperatura del agua R. La temperatura del agua R la tendrán en el manual, que todavía no lo he subido, de la unidad 2, de la unidad 3, ¿vale? ¿Dónde lo tengo yo? Vale. Que estará en la página 26 aproximadamente. Con un par de cambios que voy a hacer, a lo mejor queda más alto. Latitud 30. Latitud 28. Latitud 28. Inclinación 30, ¿vale? Entonces, con eso, Emilio, calculamos la demanda de agua caliente sanitaria. ¿Copiaste la fórmula? Vale. Segundo paso, determinar cuál es la latitud de la zona en la que yo estoy. La inclinación adecuada para la zona en la que yo estoy. ¿Cómo lo hacemos? Repasando. La inclinación será igual a la latitud más un factor de corrección. En Canarias la latitud es 28,2. Siempre lo redondeamos a 30 grados. Y entonces ahí, ignora lo que está puesto aquí, que está mal puesto, decíamos, si estamos en invierno, pues a esos 28 grados le voy a restar 10 grados. Si estamos en verano, solamente para uso en verano, le sumo 10 grados, perdón. En verano le resto, en invierno le sumo y para todo el año lo dejo tal cual. Cuando ya teníamos hecho eso, ¿qué es lo que había que hacer? El tercer y cuarto paso, determinar la radiación incidente sobre una superficie inclinada, lo que entró en el examen de la otra vez. ¿Bien hasta aquí, Emilio? Bien, pues ahí es donde nos hemos quedado. Te lo he repasado muy rápido, pero donde nos hemos quedado está ahí por los momentos. Bien, fíjense ahora un dato. Esa energía, radiación incidente que hemos calculado, como venía de esta tabla, perdón, de esta no, de esta tabla los datos están en megajulios. Pero es que fíjense que aquí, ¿en qué unidades me lo piden? Hay que pasar de megajulios a kilocalorías. ¿Vale? Simplemente por unificar los datos. Una actividad propuesta que se las pondré. Coger la tabla de radiación incidente, la que yo les he dado de una superficie horizontal, que está en megajulios, y calcular todos los valores en kilocalorías. Hacen una tabla de Excel y lo hacen súper rápido. ¿Vale? Pues eso ténganlo preparado.
La calculo para todos los meses. Para todos los meses y para todos los provincias. Pero lo hacen con una tabla de Excel, es simplemente copiar la tabla que yo les he dado. Lo de Las Palmas, ahora. Ah, no, lo de Las Palmas, ahora en clase con un mes me vale. En casa quiero que me lo hagan para todos los meses, ¿vale? Será la actividad que les pongo. Bueno, entonces yo ahora a multiplicar el factor de corrección K Por la H, por la H me da 13,66. en megajulios, ponle las unidades. Pues ahora eso hay que pasarlo a kilocalorías. Repasen, búsquense la vida, cómo lo pasamos a kilocalorías de megajulios. Julio era una coma algo, me parece que es. No, perdí, yo decimos por lo algo. Búsquense la vida. La información la tienen que yo se las he dado. Búsquense la vida y díganme cuál es el resultado. Cuando lo tengan, les digo si sí o si no. No estoy pensando demasiado. Una caloría es 4,18 julios. Eso me gustó. Una caloría, 4,18 julios. Y ahora, entonces, díganme cómo voy a pasar de megajulios a kilocalorías. Julio era Y un julio 10 elevado a menos 6. No lo sé. Un julio es 0,239 calorías. ¿Según lo que dice aquí? ¿Un julio? 0,239 calorías. Yo les aconsejo que se queden con la regla de 3 con el 4,18 de una caloría son 4,18 julios. Entonces hacer la regla de 3. Si una kilocaloría son 4,18 julios, ¿cuántos julios tienes tú en total? ¿Qué hace? Pensarlo. ¿Lo hacemos? Sí, megajulios son julios por... vale, ¿cuántos megajulios teníamos en total? 13,66. Sí. 13,66. Ay, ya, sé que se me fue. Se quedó feo. Mira que normalmente no me voy tanto, pero hoy me fui. 13,66 megajulios. ¿Eso a cuántos julios equivale? A 13,66 por 10 elevado a 6. Muy bien. Julio. Ya tengo los julios. Ahora hacemos la regla de 3. Una caloría son 4,18 julios, ¿no?
como yo tengo son 13,66 por 10 elevado a 6, ¿cuántas calorías tengo? X. ¿Cómo se resolvía la regla de 3? Multiplicando en cruz. Esto por esto, entre esto. Al final me va a quedar que X es igual a 13,66 por 10 elevado a 6 entre 4,18. En este caso, ¿qué se hace? Se divide, porque está a la izquierda de la multiplicación por abajo y después abajo se le pone por 10. Sí, se pone este número multiplicado por este. Como es 1, se queda igual. ¿Dividido entre qué? Entre el otro, el que nos quedaría en el otro lado de la X, al frente de la X. Siempre se multiplica este con este, que es el lado que no tendría la cruz que no tiene la X, y se divide por el lado que tiene la X. Ah, de la calcularlo esto. Sí. Haces 13,66, lo divides entre 4,18 y le pones al resultado por 10 elevado a 6. Es lo más común. 3,26 por 10 elevado a 6. 3,26 O eso me dio a mí. por 10 elevado a 6. Voy a comprobarlo. Calculator. Vale, era 13,66 entre 4,18. 3,26. Vale, en realidad 27, fíjate en el redondeo. Vale, 3,27 por 10 elevado a 6. ¿Esto en qué unidades? Vuelvo a repetir. En este caso estaríamos hablando de calorías. Pero es que nos vamos a fijar en las unidades en las que me lo pedían aquí. ¿En qué unidades me lo piden en el ejercicio? Kilocalorías. ¿Cómo pasamos de estas calorías a kilocalorías? Voy a subir la escalera. Si subo la escalera, divido. Divido por 1000. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? El primer número es igual, pero repasando lo que me dediqué un mes entero a explicarles durante el primer mes, esto me va a quedar, en vez de 10 elevado a 6, como le tengo que restar 3, porque voy a subir 3 escalones, me va a quedar por 10 elevado a 3 kilocalorías. Y ya tendríamos la radiación en las unidades que me hace falta. ¿Ves? Emilio es el único que sí que se acuerda del cambio de unidades, ¿eh? Y yo siempre he tenido un parámetro como subir, bajar, Subir, resta, bajar, suma. Hasta en el instituto, ¿sabes? Aunque lo estuviera dando ese mismo momento en el instituto, lo pasaba. Siempre tenía un parámetro. Subir, resta. Tú piensas que sería al revés de lo que nos parecería a todos con el dinero. O mientras más dinero tienes, mientras más caro es una cosa, menos cosas compras. Subir, resta. Podrías a lo mejor intentar aprendértelo así. Bien, ya tenemos entonces, como resumen, voy a copiar entonces que me ha dado que la RI es igual a 3,26 por 10 elevado a 3. 3,26, déjame escribir, 3,26 por 10, el elevado siempre lo voy a poner con este gorrito, ¿vale? Porque si no, no me da. Kilocaloría dividido por metro cuadrado y por 10. ¿Vale? Ya tenemos dos datos. Bien. Seguimos con el procedimiento de cálculo. ¿Están todos ok hasta aquí? Sí. Estoy yendo despacito para que se les quede esto bien, ¿vale? Este de aquí me falta, que no os he traído hoy, la tabla de horas solares pico. ¿Vale? Ahora les voy a explicar ese concepto. Ahora nos hace falta calcular, a partir de esa energía que teníamos en el apartado anterior, calcular cuál sería la radiación media sobre la superficie. ¿Cómo lo hacemos? Con esta formulita. La radiación sería la energía que acabamos de calcular dividido entre las horas solares pico. ¿Qué quiere decir esto? Horas solares pico hace referencia a la cantidad de horas realmente aprovechables de radiación solar a lo largo del día. ¿Vale?
Y todo eso multiplicado por un factor que nos va a dar es la conversión simplemente de que todas estas unidades están en kilocalorías y nosotros para hablar de energía la vamos a convertir en vatios. ¿Vale? Simplemente por eso el 1,162. ¿Bien? Vale. En este caso nos vamos a quedar con la fórmula sin nada más porque no lo vamos a poder resolver ahora mismo porque no se me han quedado en casa las tablas de horas solares pico, ¿vale? Entonces, simplemente sería el mismo procedimiento. Tendríamos las horas solares pico, nos meteríamos aquí, haríamos la división y lo multiplicaríamos por el valor este 1,162. Y ya teníamos la radiación en vatios por metro cuadrado. Voy a quitarle el sonido, ¿no? Pues sí. Bien. Sexto paso. Rendimiento del captador solar. No todos los captadores solares nos van a dar la misma cantidad de aprovechamiento energético. ¿Qué quiere decir eso? Que no toda la radiación solar que me va a llegar a un captador es radiación aprovechable. ¿Por qué? Porque hay pérdidas de radiación porque se reflejan sobre la superficie del panel, porque hay pérdidas de absorción de calor por parte del fluido caloportador. Pues todos esos factores son términos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, tendremos que distinguir dos tipos de captadores solares, según el captador que encontremos en el mercado. Entonces, resulta que todos los captadores solares vienen definidos desde fábrica con una curva de rendimiento. Esas curvas de rendimiento las vamos a encontrar en los catálogos del fabricante, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que tendremos dos posibles cálculos. Uno, si la curva de rendimiento que nos da el fabricante es plana, quiere decir que ha tenido en cuenta menos factores que afectan a la hora de diseñar el captador. O una curva de rendimiento que sea parabólica. Tendremos que tener en cuenta más factores. Entonces, vamos a explicar primero la fórmula lineal, cuando nos dé una curva de rendimiento que sea una recta. En ese caso, el rendimiento vendrá definido por dos parámetros. El parámetro B lo encontraremos dentro de las tablas del captador solar, ¿vale? Normalmente hace referencia al rendimiento óptico del captador. Entonces, según sea el manual, primero tendremos que ver si es plano o es parabólico. Buscamos los datos, ahora lo vamos a ver con un manual real, ¿vale? Menos M. Este valor de M también nos da el fabricante, ¿de acuerdo? Lo vamos a encontrar bastante fácil. Multiplicado por una T''. Cuidado, ¿cómo calculamos esa temperatura que nos viene ahí multiplicada? Con esta fórmula de aquí. Sería la temperatura media del fluido caloportador. En este caso no es la temperatura del agua caliente sanitaria, que esa era la de 60 grados, ¿se acuerdan? Sino es la temperatura media a lo largo de todo el fluido dentro del panel. ¿Siempre la misma? Siempre la misma, pondremos siempre 47,5, ¿vale? Menos la temperatura ambiente, también la van a tener en tablas para cada provincia y le darán la temperatura ambiente. Dividido por la irradiancia o la radiación media que habíamos calculado en el apartado anterior. ¿Entendido hasta aquí? Entonces, estos son parámetros fáciles de obtener para sustituir aquí. ¿Han entendido? Bien. ¿Qué es lo que nos va a pasar si tenemos una fórmula cuadrática? El rendimiento será igual al rendimiento óptico del panel. Esa N0 es el rendimiento óptico del panel. ¿Y qué es una forma cuadrática? Una forma cuadrática es cuando es una ecuación de segundo grado. ¿Vale? ¿Y por qué ecuación de segundo grado? Porque va a describir una curva. ¿Vale? Cuando describe una parábola. Bien, entonces el rendimiento será igual al rendimiento óptico menos el coeficiente A1. Normalmente lo van a encontrar en catálogos llamados como coeficiente de corrección K1 o coeficiente de pérdidas A1. Lo van a ver con esos dos nombres, básicamente. Multiplicado otra vez por la T'', la misma de antes, menos el A2,
multiplicado también por la T'', pero esta vez al cuadrado. ¿Vale? ¿Lo han visto? Entonces, les voy a buscar un catálogo para que lo vean. Creo que no tenía ninguno más. Sí. Fíjense aquí, donde dice, por ejemplo, para este catálogo, estoy en uno del fabricante, se llama Thermicol, pues para este catálogo, fíjense aquí, ya me dan el valor de N sub 0, rendimiento óptico, para cada modelo, caso 1 y caso 2. Este sería el A1, A2 que aparecía en la otra fórmula, ¿vale? Entonces, con estos tres parámetros, si tuviéramos calculado ya esto, podríamos definir cuál es el rendimiento del captador solar. Vale, lo único que nos va a faltar esto por culpa de la AIT, que me falta la tabla de horas solares pico, ¿vale? ¿Bien hasta aquí? Ah, sí. Parece complicado. Es sustituir, es simplemente ir paso a paso y se hace bastante rápido, ¿vale? Tenemos el rendimiento. También sabíamos cuál era la energía total en el captador solar, ¿verdad? La que llegaba a la radiación incidente, la E. Pues vamos a calcular de esa radiación incidente cuál es la energía que realmente vamos a aprovechar en el captador solar. ¿Cómo lo hacemos? Pues multiplicando del total por el rendimiento del captador. ¿Vale? El rendimiento, acuérdense, si nos ha dado en la fórmula anterior 0,70, 0,8, lo ponemos tal cual, no lo ponemos en tanto por ciento, ¿vale? Lo ponemos como 0,8 multiplicado por la radiación. ¿Bien? E por N, ¿no? La E o la RI por N, si quieren ponerlo, ¿vale? Y así nos da la EA, la energía aprovechada. Ahora mismo un minuto. Sí, sí, no hay problema. Emilio, ¿vamos bien? Perfecto. Y eso lo vamos a ver. ¿Qué? Hoy sí lo vamos a ver cálculo. Porque, aunque la verdad es escampado, podríamos subir ahora a la azotea. Pero como ustedes lo ven, también teniendo en cuenta que se lo habéis vendido a la mitad. Emilio, ¿tú el lunes puedes venir a las 4? ¿O con el trabajo lo ves pillado? Pero sí. Ah, sí. Vale, sí venía a otra cosa. Vale, si el lunes puedes venir a las 4, subiremos a la azotea, porque ellos ya me están diciendo que sí. Solo me falta que me confirme Alejandro y estaremos en la azotea un ratito. Y cuando terminemos, vendremos, hacemos lo de AutoCAD y ya con eso ya reponemos las 2 horas que íbamos a darle menos. La verdad es que soy muy nieta. Y tenía un nudo de automano de lo de la secuencia, lo que es el desarrollo. Vale, ahora me lo pregunto. Bien, como lo estoy grabando y no quiero hacer una pausa para no cortar esto, cuando ya hemos hecho la energía aprovechada, calculamos cuál es la superficie total de captadores que necesito. ¿Cómo? La Q que habíamos calculado al principio, dividido por la energía aprovechable por el panel. Exacto. Y así ya tendríamos los metros cuadrados totales de superficie de captación. ¿Bien? Con eso, como hay un dato que nos va a venir en el panel que se llama área de abertura, que es la superficie que realmente tiene el panel para aprovechar la radiación incidente, ¿vale? Ese dato nos lo van a dar siempre por catálogo y entonces calcularemos el número de captadores
como los metros cuadrados de captadores divididos por el área de cobertura, de abertura, perdón. Y ya tendríamos cuántos captadores nos hace falta. Aquí una cosa, si les diera número de captadores 31,4, ¿qué? ¿Qué hacen? ¿Redondean a la alza o a la baja? Mal, porque si nos quedamos por debajo vamos a tener menos calor del que nos hace falta. Estaremos con ese 0,4, no lo estaremos sirviendo. Pero no puede haber un medio, ¿no? Tiene que ser un número de captadores, ¿no? Por eso lo redondea siempre a la alza, de 31,4 o 32. Vamos a poner, para poder garantizar el consumo. Emilio sí me lo contestó bien. Bien, una vez que ya tenemos este número de captadores, lo que nos queda es determinar el volumen total de acumulación. ¿Vale? Ahora les voy a... Burro grande, ande o no ande, dice Emilio. Ahora veamos cómo hacemos el paso para calcular el volumen de acumulación total. ¿Qué era lo que les iba a decir aquí con el número de captadores? Tenemos los captadores totales. Nada más. Bien, ¿han entendido bien el método? Facilito. Vale. Resulta que ahora el CTE nos dice que hay un factor de aprovechamiento total de la instalación solar térmica que tiene que cumplir las siguientes características. Ningún mes se puede pasar el 110% de contribución solar. ¿Qué nos quiere decir esto? Ningún mes del año podremos tener que si la demanda es 100 litros, pues nosotros estemos suministrando más de 110 litros de agua caliente sanitaria. ¿Vale? O de calor, vamos a hablarlo en energía. Si la demanda energética son 100 kilocalorías, pues no podremos suministrar 110 kilocalorías. Ningún mes, ¿vale? Ningún mes más del 110%. Y también nos dice que 3 meses seguidos no podemos contribuir con más del 100%. ¿De acuerdo? Entonces, les dejo, para que ustedes intenten razonar, que yo sé que eso no les gusta mucho, ¿cómo determinarían a partir de todos estos cálculos justamente esa contribución solar, ese 100% o 125% de energía? ¿Vale? Es fácil. Aunque no lo parezca, es fácil. ¿Vale? Entonces es lo único que les queda. Bien. Tapando paneles. No, lo de tapando, no está, la solución no es tan obvia, pero es lo que se suele hacer. Es cierto, Emilio, se suele decir, este panel lo saco del circuito y ya está. Pero no es la solución mejor. No es la solución buena, digamos así. De las tablas de revisión, definición, de la contribución solar. Vale. Cálculo de la acumulación solar, el acumulador. Yo tengo que ahora dimensionar cuál es el cilindro total que necesito para poder almacenar ese agua caliente que yo estoy produciendo con mis captadores, ¿verdad? Tendré que dimensionar ahora mi acumulador. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Pues el CTE me dice que mi acumulador tiene que tener estas características. ¿A qué se refiere? El volumen que yo tengo que diseñar de acumulación dividido por la superficie de captación, la superficie total, la de todos los paneles juntos, la que calculamos antes en metros cuadrados, ¿vale? Tiene que estar comprendida entre 50 y 180. Ahora, ¿hacia qué lado voy a tender? ¿Hacia el 50 o hacia el 150? Pensémonos con lógica, ¿vale? A mí no me gusta aprenderme las cosas de memoria, entonces yo siempre tiendo a utilizar lógica. Si nosotros estamos en una zona como Canarias, que es muy cálida, si yo almaceno agua, ese agua se me va a enfriar muy rápido. Tarda mucho en enfriarse. Entonces lo que me va a interesar es tener mucha agua acumulada y pocos paneles. ¿Verdad? Entonces, que el acumulador sea más grande. Lo que me interesa es más volumen de acumulación, menos superficie de captación. Entonces, si es más volumen de acumulación, menos superficie de captación, ¿hacia dónde me acerco? ¿Al 50 o al 180? Me acercaré al 180. ¿Vale? En zonas muy cálidas,
Lo que me interesa es más volumen, menos superficie. En una zona muy fría, ¿qué le va a pasar al agua? Cuando lo calentar el agua rápido, me interesan más acumulados, más captadores que acumuladores. Entonces, me voy a acercar más al 50. Esa es la forma. Aquí en Canarias, ¿cómo lo podemos determinar entonces esto? Pues hacemos las dos operaciones. El volumen será menor que 50 por SC, por la superficie de captación. Y tendrá que ser, perdón, mayor, y tendrá que ser menor que 180 por la SC. Yo voy a intentar que entre esos dos resultados que me den, acercarme más al mayor. ¿Vale? Disminuiré el número de captadores y aumentaré el volumen. Es un tanteo, al final de cuentas, todo va a ir en razón del dinero. ¿Vale? Después hay unos criterios mínimos, ¿vale? Que son los que lo van a encontrar en el manual, cuando se lo cuelgue mañana, seguramente. Si el agua que yo estoy produciendo es para consumo justo en el momento, pensemos que sea, por ejemplo, un gimnasio que está abierto durante el día, yo produzco agua caliente y la consumo en el momento, porque por la noche lo tengo cerrado. ¿Vale? Entonces, en ese caso, podremos decir que el volumen de acumulación será 35 y 50 litros por metro cuadrado de superficie. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una superficie de captación de 100 metros cuadrados, pues será 35%, ¿vale? Entre 35, entre 3.500 y 5.000 en este caso, ¿vale? Si existe desfase entre la captación y consumo, por ejemplo, yo estoy produciendo energía solar térmica, pero la estoy produciendo y el consumo máximo lo tengo por la noche. Cualquier ciudad dormitorio, ¿vale? La gente durante el día no está en su casa, es por la noche. Entonces, como hay desfase y mucho desfase, el volumen estará entre 60 y 90 litros por la superficie total de captación, ¿vale? Si el desfase es superior a 24 o 72 horas, es decir, estoy produciendo hoy, pero a lo mejor lo consumo el fin de semana, pues entonces aumento todavía más el volumen de acumulación. Y si ya es superior a 72 horas, vivienda de uso no permanente, el volumen de acumulación dependerá de las pérdidas y ganancias del sistema. ¿A qué se refiere esto? Que ya dependerá un poco de exactamente qué uso real le voy a dar. ¿Vale? Ya no lo voy a considerar solo de parámetros generales, sino a lo mejor llego y digo, vale, yo lo tengo, pero yo pongo en funcionamiento captador cuando yo llegue a la casa. No lo tengo el calor acumulado anteriormente. Podría ser una alternativa. ¿Vale? ¿Lo han entendido el volumen de acumulación? ¿Cómo se calcularía? A que no es difícil. Asequible. Vale. Bien. Con esto he terminado lo que yo les voy a pedir y exigir a ustedes en cuanto a cálculo. ¿Vale? Esto es lo que va a entrar en el examen de dentro de 2 semanas. 2 o 3 semanas, no me acuerdo cuándo. ¿Verdad que es un más de 3? ¿Más de 3? Es que con sinceridad no me acuerdo cuánto... Vamos a día... El examen sería el 8. El día 8. 7, 24, sí, 3 semanas. Entonces, bien, porque hoy hemos explicado, la semana que viene tienen 4 horas con Pedro, y el día 1, el 1 es que es festivo. Vale, perfecto, les quedan 4 semanas. Como el 1 es festivo, esa semana, como favor, digámoslo así, para tal, lo que hacemos es que si quieren una clase de CFI, que es la que tendrá cálculo, la que tiene tal, el lunes anterior, el 29, hacemos 2 horas de CFI y 2 horas de AutoCAD, ya que el lunes no hay clase. ¿Vale? Si quieren, y así no perdemos ese día de clase para que puedan preguntar dudas, para que puedan hacer algún problema entero. Yo les voy a mandar ahora bastantes por la plataforma, les mandaré 3 o 4 enteros. Primero se los pondré desglosado y después se los pondré como diseñalo todo. Y entonces así van practicando. Pues nada, yo por mi parte entonces el lunes ya vemos la parte teórica, digamos así, la de explicarles con los paneles, que lo vean, que lo hagan con la mano, a las 4, el lunes a las 4. Y después vemos la parte de AutoCAD. Si no tienen más dudas, pues doy por finalizada la clase. ¿Tienen alguna duda? Sí, lo que tú me dijiste. No, lo digo para apagar la tutoría. Para que no sé.